Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Penal, parte general, y vamos a ver el quinto y último elemento de la teoría jurídica del delito, la punibilidad. Bien, la punibilidad es elemento esencial del concepto del delito, es la necesidad de exigencia de responsabilidad penal atendiendo a consideraciones de utilidad, conveniencia, oportunidad, efectividad, eficiencia y eficacia. Se fundamenta en el ius puniendi, o sea, la utilidad y exigencia de responsabilidad por parte del Estado, puesto porque haya una acción u omisión típica, antijurídica y culpable puede resultar que no haya delito. Hay tres criterios decisores. La eficacia, o sea, la correspondencia entre la intervención penal y los objetivos que ésta persigue. La efectividad, o sea, el análisis de si la exigencia de responsabilidad fomenta el cumplimiento de una ley o su aplicación coactiva, y la eficiencia, o sea, la ponderación de los objetivos de la intervención penal. Bien, la punibilidad tiene tres elementos. Los elementos de fundamentación, que pueden ser excluyentes, o sea, las eximentes y graduadores, o sea, los atenuantes. Los elementos genéricos, que se dan en todos los delitos, o específicos, que se dan en un solo delito o grupo de delitos, y luego los elementos de delimitación, que pueden ser de procedibilidad, o sea, verificar la existencia de la responsabilidad, y elementos de penalidad, la necesidad de imponer una pena o de ejecutarla. Bien, las condiciones objetivas de punibilidad se ubican en la punibilidad, obviamente, y como consecuencia tienen que no están abarcadas por el dolo, el error sobre la concurrencia es irrelevante, no eliminan la antijuridicidad, aunque eximan la pena, o sea, la acción o omisión típica sigue siendo antijurídica, pero se exime la pena. Y la participación es irrelevante. Vale, son circunstancias, ¿vale? Las condiciones objetivas de punibilidad son circunstancias que deben estar presentes en el delito para que pueda considerarse existente. Bien, por otro lado tenemos las excusas absolutorias, que son circunstancias que deben de estar ausentes en el delito para que pueda considerarse existente. Por ejemplo, tenemos el desistimiento de tentativa, la convalidación posterior del matrimonio, la regularización de la situación en los delitos contra la hacienda pública, etc. Los atenuantes en la punibilidad son cuatro. La confesión de la infracción, ¿vale? La confesión tiene que ser veraz y voluntaria ante las autoridades, ya sean judiciales o gubernativas. La reparación del daño, la reparación puede ser total o parcial y puede ser material o simbólica. Y se produce en cualquier momento del procedimiento antes del juicio oral. Luego tenemos las dilaciones indebidas, que son dilaciones, o sea, una lenta tramitación, indebidas, o sea, un alargamiento por encima de lo razonable, desde que el sujeto es investigado hasta la sentencia firme, que no sean atribuibles al inculpado y que no haya proporción con la complejidad de la pena. Y por último tenemos los atenuantes por analogía. Bien. Y por último vamos a ver las inviolabilidades. Dentro de las inviolabilidades tenemos la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial. Bien, la inviolabilidad es una exención de responsabilidad, ¿vale? Y gozan de ella el rey, según el artículo 56.3 de la Constitución española, y los diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, artículo 71.1 de la Constitución. Bien, la inmunidad son obstáculos procesales y la gozan los diputados y senadores durante su mandato, salvo delito flagrante, artículo 71.2 de la Constitución. Y por último, el fuero especial es un privilegio procesal y lo gozan los diputados y senadores que serán enjuiciados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, artículo 71.3 de la Constitución española. Esto es en general. Luego en particular, ¿vale? Hay otros supuestos que también gozan de estas inviolabilidades, como por ejemplo los parlamentarios autonómicos
Pues lo mismo, gozan de inviolabilidad de las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, de inmunidad durante su mandato salvo delito flagrante y también de fuero especial. El defensor del pueblo, igual, inviolabilidad, inmunidad y fuero especial. Los parlamentarios europeos gozan de inviolabilidad y de inmunidad. Y el presidente del gobierno goza de una inmunidad limitada y de un fuero especial. Bien, y ahora pasemos a ver la unidad y pluralidad del delito, una vez que ya hemos terminado la teoría jurídica del delito. Bien, supuestos de unidad delictiva. En sentido estricto es que hay una acción, varios delitos y unidad típica de acción. Hay que entender a la redacción típica, o sea, lo que dice el Código Penal. O también se puede producir varias acciones naturales, pero una unidad típica. El tipo lo constituye como unidad típica, lo que en verdad son varias unidades en sentido natural. Eso es en sentido estricto. En sentido amplio diremos que la unidad típica es la realización de varios actos pertenecientes a una unidad natural de acción, cada uno de los cuales ya se entiende formalmente como la realización de una unidad típica, pero como se ejecutan bajo ciertas condiciones, permiten entender que solo se ha realizado un único delito. De esto hablamos ya en la tipicidad, cuando hablábamos de los tipos complejos, ¿vale? Por ejemplo, el robo con fuerza en las cosas mediante fractura de objetos. Es decir, robo con fuerza en las cosas, ya está ahí el delito de robo, el delito de hurto, pero como es con fractura en los objetos cerrados, obviamente, estamos hablando de un delito de daños. Entonces es como si fueran, entre comillas, dos delitos. Vemos el delito de hurto, o sea, el delito de robo, y el delito de daños. Pero por las condiciones se entienden dentro de una misma unidad delictiva. Entonces solo se castiga uno, el delito de robo con fuerza en las cosas mediante fractura de objetos cerrados. Bien, luego tenemos el delito continuado y el delito masa. Se trata de una unidad delictiva creada a partir de varias unidades típicas de acción, es decir, varias conductas, cada una de las cuales ya representa la realización del tipo o de tipos semejantes se unen en un solo delito. Los requisitos son que se realicen varias acciones u omisiones, que se infrinja el mismo precepto penal o preceptos penales semejantes, que haya un plan preconcebido, ¿vale? Da igual que afecte a uno o varios sujetos pasivos, excepto delitos contra el honor o la libertad o integridad sexual, y se excluyen los bienes jurídicos personales salvo el del honor o la libertad o indemnidad sexual y no es necesario que el delito continuado beneficie al reo. La diferencia entre el delito continuado y el delito de masa es que es básicamente el mismo, o sea, es el mismo delito, pero el delito de masa se refiere a delitos patrimoniales. Un ejemplo de delito continuado es una persona que se pone pues delante de un establecimiento o en una plaza o lo que sea y vende todos los días durante un mes lotería falsa. Posiblemente todos los días venda, por ejemplo, un boleto, pero como son acciones semejantes o iguales, ¿vale? Durante varios días no son 30 delitos, uno por cada día, sino un solo delito. Pero como vemos, los sujetos pasivos son distintos. Un día es Pepe el carnicero, otro día es Juana la charcutera, etc. En cambio, si es, por ejemplo, un delito de amenazas, ¿vale? Que van contra el honor, tiene que ser el mismo sujeto pasivo. O, por ejemplo, contra la indemnidad sexual. Una persona que viola a otra persona, ¿vale? Repetidas veces se puede considerar delito continuado. En cambio, si viola a 5 personas distintas, está cometiendo 5 delitos distintos. En este caso no se utiliza
la continuidad en el delito. Y un ejemplo de delito masa es el típico ejemplo de una persona que engaña pues a varias otras personas, ¿vale? A un grupo de 20 personas, por ejemplo, para que depositen cierta cantidad de dinero en una empresa fantasma. Y una vez que lo han hecho, pues se escapa con el dinero. Y ya está. No se considera un delito por cada persona, o sea, no son 20 delitos, uno por cada persona, sino un delito en conjunto, aunque son varias acciones, varias estafas a varias personas, pero se considera como uno solo. Bien, ahora pasemos a ver los supuestos de pluralidad delictiva. Empecemos con los concursos de delitos. Y el primero que vamos a ver es el concurso real de delitos, que aparece en el artículo 73 del Código Penal. Y es que el sujeto realiza varias acciones u omisiones que constituyen varios delitos, los cuales se enjuician en un solo proceso. Puede ser homogéneo, o sea, son varias acciones que se infringen en el mismo precepto penal, o heterogéneo. El sujeto realiza varias acciones, cada una de las cuales constituye un tipo penal diferente. Vale, como ejemplo de concurso real homogéneo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, una profesora, pues le caen mal 4 o 5 alumnos, ¿vale? Y decide suspenderlos a esos 4 o 5 alumnos. Lo que ha cometido son 4 o 5, depende de las personas que sean, vamos a poner 5 delitos de prevaricación en concurso real heterogéneo. ¿Por qué? Porque son 5 alumnos a los que ha suspendido inmerecidamente, ¿vale? Y es homogéneo porque es el mismo precepto penal, está infringiendo el mismo precepto penal. Y, por ejemplo, en cambio, en el heterogéneo, ¿vale? Tenemos pues que una madre tiene a su hija durante las visitas del fin de semana, ¿vale? Y decide que no quiere devolvérselo al padre. Entonces, cuando el padre va a buscarla, dice que no, y él pues va por la policía, y cuando viene la policía le dice que es que él ha cometido una serie de abusos o de lesiones contra la niña. Y entonces ahí tenemos un concurso de delitos de sustracción de un menor con el de acusación falsa, en concurso real heterogéneo, porque la finalidad era que no devolver al menor. Entonces lo ha sustraído y para que no se lo quitasen, pues le ha acusado falsamente de unos delitos. Bien, luego tenemos el concurso ideal de delitos, que aparece en el artículo 77 del Código Penal. Y es que el sujeto realiza una sola acción u omisión que constituye varios delitos. Como antes, puede ser homogéneo, o sea, una sola acción y son varios delitos idénticos, o heterogéneo, una sola acción que constituyen varios delitos diferentes. Como ejemplos tenemos, pues, Rodrigo pone una bomba en la sede del gobierno, ¿vale? Y explota y mueren 15 personas. Ha cometido 15 asesinatos en concurso ideal homogéneo. Es homogéneo porque ha infringido el mismo precepto penal, ¿vale? Ha cometido un solo acto, que es poner una bomba, ¿vale? Por la que han muerto 15 personas distintas. Entonces son 15 delitos distintos. Y otro ejemplo sería pues que Pepe en una manifestación no autorizada golpea a un agente de policía pues con un bate o con un palo en la cabeza y le causa una serie de lesiones. Pepe ha cometido simultáneamente delito de lesiones con delito de atentado contra la autoridad, porque a quien ha pegado es a una autoridad, ¿vale? Entonces es un concurso ideal de delitos heterogéneo, porque son delitos distintos en una sola acción. Y por último tenemos el concurso medial de delitos, y es que el sujeto realiza varios delitos y uno es medio para cometer otro. Esto viene en el artículo 77 del Código Penal, y tras la modificación del 2015 del Código Penal,
se trata a este concurso como un concurso real especial. Como ejemplo, tenemos que Lorena falsifica un certificado médico de invalidez y después lo presenta ante la compañía de seguros para poder cobrar una indemnización a la que no tiene derecho a recibir, ¿vale? Porque no tiene esa invalidez. Ha cometido una primera acción que cumple la falsificación del certificado para poder cometer una segunda acción típica que sería el delito de estafa, o sea, falsificar el certificado me sirve para poder cometer una estafa al seguro. Entonces, por eso son dos delitos. Primero uno de falsificación de certificado y luego delito de estafa. Y una vez visto los concursos de delitos, vamos a ver los concursos de leyes penales, que aparecen en el artículo 8 del Código Penal. Y se da cuando una acción u omisión es subsumible en varias figuras delictivas. Tiene 4 reglas. La de la especialidad, el precepto especial se aplica con preferencia al general, es decir, a ver, el Código Penal tipifica el delito de homicidio, ¿vale? Que estaría aquí, pero que es matar a otro, pero el de asesinato, que también es matar a otra persona, es más especial, es más específico. Entonces se elige primero el de asesinato si se cumplen los requisitos antes que el de homicidio. Subsidiariedad. El precepto subsidiario se aplica en defecto del principal. Consunción. El precepto penal más amplio o complejo absorbe al que castiga infracciones consumidas en aquel. Es lo que es, hablamos de los delitos complejos. Aquí tenemos 3 supuestos de progresión delictiva, ¿vale? En los que las fases posteriores consumen a las anteriores del iter criminis. Es decir, por ejemplo, la tentativa consume los actos preparatorios punibles y el delito consumado consume la tentativa. Es decir, yo he empezado a, pues eso, a poner el veneno a mi prima, pero me arrepiento y dejo de hacerlo, o viene su marido y la ve muy enferma y la lleva al médico, ¿vale? Hay una tentativa de asesinato, una tentativa de homicidio, pero esa tentativa consume los hechos anteriores y la consumación del delito, o sea que, pues eso, que mi prima se muera, consume a la tentativa. Bien, el segundo supuesto es que los hechos acompañantes menos graves, consustanciales a la comisión del delito principal, quedan consumidos por este. Por ejemplo, los daños en un traje producidos por una bala quedan consumidos en el delito de homicidio. Otra cosa es la posible responsabilidad civil, es decir, yo voy y mato a una persona, pues eso, mediante, pues le disparo o con un cuchillo y pues atravieso su traje de Armani de 2.000 euros. Pues ese delito de daños contra un bien no entra el delito de homicidio. Otra cosa es que yo luego tenga pues que pagar el traje o lo que sea mediante la responsabilidad penal, civil, perdón, responsabilidad civil. Y luego, por último, tenemos que determinados hechos posteriores quedan impunes por quedar consumidos en el delito principal. Y, por ejemplo, pues la inhumación ilegal de un cadáver para ocultarlo, que realiza el autor de su muerte, queda consumida por el delito de asesinato. Y por último, tenemos la última regla, que es la de la alternatividad, y es que en defecto de los anteriores criterios, o sea, el de consunción, el de subsidiariedad o el de especialidad, el precepto penal más grave excluirá los que se castiguen con una pena menor. Y ya está, hasta aquí la punibilidad y la unidad y pluralidad de delitos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.